Bien, empezamos con la última presentación de estos 2 intensos días. La buena noticia es que Ismael no solo trae una extraordinaria presentación, sino trae una sorpresa para los que se queden hasta el final. Eso. Entonces, nada, empezamos. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Marta. Gracias de nuevo a Carlos, Horacio, toda la organización por la invitación. Sí hay una pequeña sorpresa, de hecho, en señal de agradecimiento a los que, siendo esta última hora, no os habéis escapado y habéis decidido quedaros. Y es que, y David, no sé si está, si tú puedes participar también, David, a pesar de... Voy a sortear el libro, un ejemplar del libro, de mi último libro, antes de que haga el siguiente, que será pronto. Espero que antes de que termine el año haya otro, pero bueno, voy a sortear el libro con una pregunta que os haré al final y el que más se acerque a la respuesta se lo va a llevar. No. Bueno, si alguien prepara números, genial, pero no. Voy a hacer una pregunta y el que se acerque, pero eso será al final. ¿Qué vamos a hacer antes? Bueno, voy a hablar de engagement, que es esta palabra que veis aquí destacada. Hemos hablado muchísimo estos 2 días de inteligencia artificial, ¿no? Y yo voy a hablar poquito de inteligencia artificial, ya lo veréis. Voy a hablar mucho de periodismo, ¿no? Que no quiere decir que estén reñidos, pero en parte sí. Yo esta mañana, no sé si Rodrigo Santos está por aquí, bueno, no. Tomaba notas de su presentación y pensaba, ¿qué pasaría si tuviésemos a un tipo en la redacción que trabaja mucho y sin protestar, pero que nos genera problemas éticos, se dedica a hacer plagios masivos, tiene alucinaciones, comete errores con frecuencia? Bueno, estas son algunas de las características, evidentemente hay otras buenas, ¿no? Pero son algunas de las características de la inteligencia artificial actual. Evidentemente esa persona duraría muy poquito, entiendo, en nuestra redacción, ¿no? Y bueno, por suerte lo hemos visto, que la presentación de Daniel y muchas de David y muchas otras que ha habido, la inteligencia artificial es una ayuda que podemos tener, que vamos a tener, que estamos teniendo y que vale la pena aprovecharla, ¿no? Pero yo creo que también lo que debemos hacer es no olvidar cuál es nuestra tarea fundamental como periodistas y como medios, ¿no? Entonces, lo que he querido preparar para esta tarde son 25 ideas concretas o buenas prácticas que los medios, yo creo que pueden implementar, ¿no?, de una manera relativamente sencilla. No voy a hablar de tecnología complicada, ni de recursos inmensos necesarios, ¿no?, sino buenas prácticas que podemos utilizar para conectar mejor con nuestros lectores y así generar más engagement, ¿no? Porque el engagement se ha convertido, pues, en un poco yo me atrevería a decir, en la gran clave del éxito o del fracaso, la falta de engagement de los medios, ¿no? En un mundo donde captar la atención, pues, es crecientemente difícil, lograr que alguien nos preste atención unos pocos minutos del día, pues es vital para cualquier medio, ¿no? Y para lograr eso, yo creo que la mentalidad necesaria del medio, de todos los periodistas que trabajan en un medio, de todas las personas que trabajan en un medio, pues es poner al usuario en el centro de todo lo que hagamos, ¿no? Que eso queda muy bien decirlo, pero que hay que constantemente estar pensándolo, ¿no? Debemos partir siempre de un profundo conocimiento de nuestro usuario, ¿no? Eso quiere decir saber quiénes son, saber qué hacen, saber qué es lo que quieren, saber qué necesitan, saber qué es lo que esperan de nosotros, ¿no? Y tener conexión con ellos, tanto de manera digital, que esa ya la tenemos y con muchos datos y tal, pero también presencial, porque es muy importante tener ese contacto humano también con la gente que son al final nuestros clientes, ¿no? Así que vamos con las ideas y propuestas. Espero ir
Son 25, voy a ir ágil, pero para dejar también un poquitín de tiempo pues para al final, para preguntas, para un poquitín de debate, para hacer el sorteo y para, si acabamos antes, nos vamos 5 minutos antes y ya. No están en ningún orden específico, son 25 ideas, quizá a alguien la más interesante le parece la número 24 o la 1 o la que sea, ¿no? Lo que sí me encantaría es que alguna de estas ideas, pues alguien pensara pues, que vale la pena intentar aplicarla en el medio, ¿no? Una primera es abrir el medio a los lectores y suscriptores. Esto es algo que no todos los medios hacen, ni mucho menos, y creo que es una práctica muy sana, ¿no? Quiere decir invitar por ejemplo, a los suscriptores a la redacción para que la puedan visitar, tener encuentros con ellos, organizar charlas con periodistas nuestros, permitirles asistir a reuniones. Os pongo algún ejemplo. Recientemente La Vanguardia en Barcelona superó los 150.000 suscriptores y para celebrarlo ha organizado una serie de actos. Uno de ellos fue un consejo de redacción de la tarde para decidir los temas de portada del día siguiente y de la web, y la abrió al público. Organizó un evento en Barcelona con 300 suscriptores del papel que llenaron la sala y otros que lo pudieron seguir en streaming, ¿no? Y fue una reunión de hora y pico, donde con el director y con todo el equipo de dirección, donde fueron presentando los temas como harían en una reunión, ¿no? Es una manera de acercar nuestro trabajo periodístico a la gente que, como luego reiteraré, creo que es algo muy necesario, ¿no? O el otro diario catalán, en este caso el diario Ara, periódicamente organiza lo que llama un café con periodistas del diario, y a un grupo reducido de suscriptores pues les invita a tomar un café, igual son 10 personas hablando con un reportero, con un editor, ¿no? O, por ejemplo, en el diario.es, que tienen un podcast, se llama Un tema al día, pues de vez en cuando invitan a la grabación en directo del podcast pues a suscriptores, ¿no? Todo eso es una medida que hace que pues la gente se sienta cercana al medio, ¿no? La segunda idea, la creación de newsletters. Esta es la más fácil de explicar porque ya antes hemos hablado mucho de esto, ¿no? Yo lo que diría es que de cada medio pensemos en qué tema nuestro medio es especialmente relevante o tiene una posición de ventaja competitiva respecto a otros, ¿no? O en qué área tenemos a un profesional especialmente destacado que además le pueda encajar este formato, ¿no? Otra opción es lanzar una newsletter editorial diaria que no tiene por qué estar hecha por la misma persona siempre, puede rotar, por ejemplo, el equipo de dirección, pero son newsletters, los dailies, son newsletters muy efectivas que no te cuentan los titulares del día, sino que te explican qué ha pasado o qué puede pasar y te ubican de una manera, digamos, con mucho valor añadido sobre la información que el medio ofrece, ¿no? Y apostar por estos formatos como una vía de conexión muy directa con los usuarios, como hemos explicado, ¿no? Algunos ejemplos, pues el de Economist Today, The Morning del New York Times es el que tiene más de 5 millones de lectores al día. De hecho, si uno lo piensa, The Morning es una de las plataformas periodísticas con más usuarios del mundo. Es una newsletter, ¿no? Más de 5 millones la miran cada día, ¿no? Es mucho más que muchos informativos de televisión, que muchos otros tipos de programa o de medios, ¿no? O, por ejemplo, 7 minutos de Clarín, pues es otro gran ejemplo de producto periodístico muy bien elaborado, muy explicativo y que conecta muy bien con la gente, ¿no? La que comentaba antes, la newsletter de Kiko Llaneras, es un ejemplo de newsletter temática aprovechando a un periodista con un gran expertise en un tema. O The Guardian ha tenido mucho éxito con una newsletter que lanzó antes de Navidad se llama Reclaim Your Brain, que es sobre una newsletter en serie, o sea, son 5 entregas consecutivas, semanales, con consejos sobre cómo podemos mejorar nuestra relación con el uso del smartphone, que es uno de los problemas que mucha gente pues tiene, ¿no? Tercera idea, un podcast sobre todo
con profesionales del medio explicando sus historias. Esto es un tema que a mí me parece fundamental para conseguir realmente esta cercanía del medio con los usuarios, ¿no? Que conozcan a nuestros periodistas, que les escuchen hablar, que descubran lo que dominan un tema determinado, ¿no? Lo hace muy bien, por ejemplo, Un tema al día, que decía antes, del diario.es, pero el de Daily del New York Times. Bueno, en realidad ahora podcast matinal tienen muchísimos medios y muchos de ellos se basan en esta fórmula de ayudarte a entender lo más importante del día o uno de los temas del día, y hacerlo siempre poniendo en valor el conocimiento, el trabajo de un periodista del medio, ¿no? Algo que se hace en algunos sitios web, que es poner las noticias más vistas. Bueno, quizá ese concepto, que es interesante y es útil para los usuarios o curioso a veces, ¿no?, es pensar cómo lo podemos hacer de una manera un poco más original. A mí me encanta Trending del New York Times porque te ofrece se actualiza cada minuto cuáles son los temas que están generando más tráfico en ese momento, pero no es un único concepto de visita, sino que hay muchos otros conceptos. Si lo vais a visitar, por ejemplo, te pone los temas que están generando más tiempo de lectura, los vídeos que están generando más visitas, las recetas de cocina que se están viendo más, los temas que están siendo más enviados por email, los temas que están teniendo más repercusión en Facebook o otros conceptos, ¿no? Es una manera es un material que ya tienes, que tienes calculado, que es verdad que requiere sí que un desarrollo tecnológico, pero que una vez hecho es una máquina que funciona y que te permite acercarte a la realidad de una manera pues muy interesante. O, por ejemplo, una cosa que hizo Guardian recientemente, esto está al final de la home de Guardian, está la columna de los más vistos, pero luego la columna del Deeply Read, que son los temas que están generando más tiempo de lectura, que muchas veces no van a coincidir, pero que son temas que la gente le está prestando mucha atención, ¿no? Y por tanto es otra información interesante que pone en relación el interés que tienen los usuarios con lo que ofreces, ¿no? La creación de contexto, esa es otra cosa que yo creo que muchas veces los medios no conseguimos hacer del todo bien, ¿no? Contexto quiere decir que cuando entras a una noticia, de una manera relativamente fácil te puedes ubicar, ¿vale? Porque te hablan de esto, pero no sabes por qué te están hablando de esto, qué ha pasado, en qué contexto está. Bueno, pues por ejemplo, el New York Times tiene unos formatos llamados storylines muy bien desarrollados, ¿no? Donde, por ejemplo, en medio de la noticia, pues te dice sobre este tema. Esta, por ejemplo, era una noticia sobre las investigaciones judiciales contra Donald Trump, ¿no? Pues te explica cómo están cada uno de los casos. Este era de hace unos meses. O, por ejemplo, era una noticia en concreto sobre el caso del dinero que se había pagado por el silencio de Stormy Daniels, ¿no? Y puso también un resumen, digamos, de en qué momento estaba ese caso, ¿no? Me parece otra manera muy eficaz de ayudar al usuario a entender qué está pasando y de que se quede con nosotros, porque le ayudamos a ubicarse, ¿no? Los quizzes es otra gran fórmula que funciona muy bien. Los medios que lo hacen bien les funciona muy bien. En el caso del New York Times, además del quiz de actualidad que presenta cada viernes, y que si uno mira el trending que hemos visto antes del viernes por la noche, el sábado o el domingo, se encontrará que normalmente este quiz está entre lo más visto del día. Pero no solo eso, lanzaron hace poquito Flashback, que es un quiz de historia, donde tienes 8 temas. Este es en el News Quiz, que son 11 preguntas, y puedes ver cuántas has acertado tú y en qué porcentaje otros usuarios del New York Times han acertado. O Flashback, que es un nuevo juego que se inventaron, decía, de historia, donde te ofrece 8 eventos que has de ubicar antes o después de los otros eventos en la historia. Y bueno, algunos son fáciles, pero otros pues dependen de poquitos años y no es tan sencillo. También es un formato que está funcionando realmente muy bien, ¿no? Y también este formato de quiz lo podemos aplicar luego a temas que estemos trabajando
de manera especial. Por ejemplo, el New York Times recientemente ha publicado una lista de los 100 libros esenciales de lo que llevamos del siglo XXI. Y lo ha acompañado de otras muchas cosas. Una de ellas es una pieza, es un quiz sobre qué sabes sobre literatura y el mundo de los libros de este siglo XXI, ¿no? Una séptima idea, la gamificación. Este es un tema que en los medios, yo hace muchos años que oigo hablar de gamificación, pero en realidad se ha hablado poco. Sí hemos visto algún caso, ¿no?, con gamificación muy bien hecha, muy elaborada. Yo aquí me estoy refiriendo más a cosas un poco más sencillitas que por ejemplo, otorguen un estatus al usuario en función de su uso. Si alguien nos utiliza mucho, igual que puede hacer Booking, cuando tú compras en Booking o alquilas habitación de hotel o apartamentos o lo que sea, lo haces a menudo, vas ganando estatus, te vas ganando previos, te ahorras un porcentaje, llegas al nivel Genius, Genius 3, tal. Bueno, pues yo creo que hay un espacio en los medios para jugar con eso, para premiar a nuestros usuarios más fieles, otorgarles algún tipo de ventaja, lo que sea, en agradecimiento también pues al tiempo que pasan con nosotros, ¿no? Pueden ser premios también por compartir. Esto, por ejemplo, es habitual en las newsletters. Cuando alguien te trae a un nuevo suscriptor porque lo ha recomendado, pues le das un premio de algún tipo, ¿no? Pues en los medios yo creo que lo podríamos hacer o pensar también cuando consigues que alguien se registre o que alguien lo que sea, ¿no? O ya más elaborados son los clubes de fidelización, pues el 365 de Clarín, La Nación, La Vanguardia muchos medios tienen un club de fidelización con ventajas comerciales. O, por ejemplo, cosas como o sea, en las redes sociales, ¿qué nos pasa? Que tú entras en una red social y ves allí el numerito que te avisa de algo, ¿no? De mensajes que te han mandado, de gente que ha hecho likes, de no sé qué. Y eso es uno de los incentivos que las redes han utilizado y siguen utilizando justamente para fomentar que la gente permanezca, consulte, a que tengo 7 cosas por ver, ¿no? También creo que los medios podrían introducir algún tipo de práctica de este tipo. Por ejemplo, luego mencionaré, tú te puedes dar de alta para recibir las alertas cuando se ha publicado un tema determinado o cuando un periodista al que sigues mucho ha publicado un nuevo artículo. Pues si yo entrara en ese medio y veo ahí un 3, quiere decir que hay 3 cosas que yo estoy interesado y que no he visto. No es en la home, me da igual, pero es una manera también de incentivar el uso, ¿no? Eso es justamente lo que mencionaba. Lo hace muy bien el Financial Times. Aunque no seas suscriptor, te puedes apuntar con el servicio MyFT, te puedes apuntar o a temas o a autores que quieras seguir, ¿no? Otra idea, perfiles de los autores. Veréis que muchas de las cosas que menciono son cosas que ayudan a la gente a entender por qué el medio trabaja bien, a poner en valor el trabajo de los periodistas que están ahí. Una manera fácil, muy esencial de hacerlo es creando un buen perfil de cada usuario. El New York Times, por ejemplo, que ya tenía un pequeño perfil, hace poco los renovó, los amplió y de cada autor tú tienes mucha información sobre ese autor, datos de contacto, qué artículos ha publicado y otros temas, ¿no? Si es alguien que lleva 15 años escribiendo sobre el Tribunal Supremo, pues eso te da una confianza mucho mayor que si es una nota de agencia que te habla de algo relacionado con el Tribunal Supremo, ¿no? Bueno, pues el New York Times tiene más de 500 fichas ya muy completas de periodistas y esto es fácil de hacer, no es simplemente... y cada vez que alguien firma algo, pues se le enlaza a su perfil. Además es algo que desde el punto de vista SEO Google agradece, con lo cual son ventajas para todos, ¿no? Crear experiencias para los suscriptores, ¿no? Yo durante 2 años y medio fui el director de National Geographic, la revista en España. Una de las cosas, lanzamos la suscripción y una de las cosas que lanzamos y que tuvo más éxito fueron las experiencias exclusivas para suscriptores. De hecho, teníamos que hacer sorteo porque había montones de peticiones. Experiencias quiere decir una visita a un museo pues solo para 30 personas con la dirección del museo. O hicimos una
la mezquita de Córdoba para 50 personas de noche, para esa hubo bofetadas pues para conseguirla, ¿no? Bueno, son cosas que la gente que participa en eso, aunque no pueda participar todo el mundo, evidentemente, pero los que lo consiguen participar lo van a recordar durante años, porque son experiencias pues, interesantes, ¿no? Estas son imágenes de las muchas que hicimos en distintos puntos de España, ¿no? Otra práctica buena que creo que se puede hacer y que se ha puesto de moda en el último año, 2 años, es el concepto de las user needs, las necesidades del usuario, ¿no? Es un modelo que creo que nos puede ayudar a crear contenidos que sean adecuados o que logren captar la atención de la gente de una manera muy efectiva, ¿no? Eso es un modelo que desarrolló la BBC. Primero eran 6 necesidades, ahora son 8, y que se ha ido extendiendo y lo utilizan muchos medios, no todos exactamente igual, pero al final es identificar qué necesidades tiene el usuario informativas y crear contenidos que den respuesta a esas necesidades. Esto es muy bueno, por ejemplo, cuando uno está con pocas ideas de un tema que está generando mucho interés en nuestro público, pero quizá de repente ya no sabemos qué más hacer. Bueno, pues igual dices, pues vamos a hacer algo que me divierta, ¿no? O vamos a hacer algo que me ayude en concreto o que me conecte con otra gente interesada, o cualquiera de las necesidades, ¿no? Es una vía también genial para mejorar el engagement del medio. La información visual es súper importante. Información visual quiere decir que hacemos atractiva la información, la hacemos fácil de entender, ¿no? No hay otra manera para hacer esto que en cada pieza periodística que vayamos a crear, pararnos y preguntar cuál es la mejor manera de contar esto, ¿no? Solo esta pequeña parada y pensarla, no lo vamos a hacer en todas las piezas, evidentemente, pero puede hacer que cada día tengamos 5 piezas mucho mejores con un poquito de esfuerzo adicional, ¿no? Entonces creo, aquí de nuevo la planificación, bueno, la planificación, todos lo sabemos, es súper clave para hacer buen periodismo, ¿no? Yo siempre digo, por mi experiencia, una de las grandes diferencias entre los medios que lo hacen muy bien y se salen y los medios que van tirando es la planificación. Hay medios que planifican y consiguen grandes cosas y medios que nunca planifican, que la vida les va superando y es muy difícil hacer producto diferencial, ¿no? Relacionado con este concepto de periodismo visual, la creación de especiales multimedia es una de las fórmulas que existe para distinguirse, ¿no? Y yo no digo que tengamos que estar haciendo continuamente especiales multimedia, pero todos tenemos la experiencia de haber visto un gran especial multimedia en algún medio y lo recordamos, lo comentamos, lo compartimos, porque es una experiencia súper agradable, interesantísima. Yo no sé si alguno recordará, El País hizo un especial interactivo que explicaba cómo se contagiaba el coronavirus en su momento, ¿no? Pues en espacios cerrados, ¿no? Bueno, esa pieza fue vista por millones de personas, se tradujo a no sé cuánto, al inglés y a muchos otros idiomas, del interés que despertó, ¿no? Entonces, es un esfuerzo, sí, y lleva tiempo hacerlo, pero los resultados que nos puede dar de imagen de marca, de engagement con la gente, tal, son muy buenos. Entonces, vale la pena escoger, seleccionar, igual solo vamos a hacer 2 de estos al año, o sea, no pasa nada, está bien, pero nos pueden marcar la diferencia, pueden ser esos elementos que al final la gente recuerda que has publicado, y si no, pues a veces se quedan ahí que no recuerdan nada, ¿no? Esto, por ejemplo, es un ejemplo que vi hace poquito de San Antonio, de la ciudad de San Antonio, y de pues, un reportaje del Riverwalk. Bueno, pues es un multimedia al que mucha gente puede acudir, ¿no? También relacionado con esto, y esta es una recomendación que hago con los ojos cerrados, es crear, si no la tenemos, crear una sección de periodismo de datos, aunque sea sencilla y con 1 o 2 personas, ¿no? Y recomiendo una herramienta porque la he utilizado muchísimo y es una maravilla y es gratuita o de pago si quieres quitarle la marca y algo más, pero si no es gratuita, que es DataWrapper. DataWrapper es una herramienta que te permite enriquecer todas tus historias con gráficos, con mapas y con tablas
de una manera súper sencilla, vale mucho la pena. Si no tenemos a nadie que lo sepa manejar, invitarle a aprenderla. Y esto no quiere decir solo hacer temas específicos de datos, quiere decir que cualquier noticia que pueda requerir de un mapa, de un dato, de una gráfica, va a ser mucho mejor para el usuario para entenderla, ¿no? Entonces, es algo que también recomiendo totalmente porque es una mejora inmediata de los resultados de engagement y de satisfacción del usuario con esa noticia, ¿no? Relacionado con lo que decía de las firmas, poner en valor a los periodistas del medio es una estrategia que yo creo que estoy viendo que se está extendiendo bastante, ¿no? Por ejemplo, Axios, del que hemos hablado también antes en la charla con Mauricio, ¿no? Axios, ante la amenaza, digamos, que supone la inteligencia artificial, está variando parte de su estrategia, y uno de los puntos esenciales sobre el que está poniendo foco es en otorgar mucho protagonismo a periodistas que tienen mucha credibilidad, mucho dominio de un tema. Por ejemplo, los involucran pues en la organización de eventos donde tienen una presencia pues especial, ¿no? O, por ejemplo, con el lanzamiento de newsletters más específicas que puedan llegar a ser de pago incluso, como en este caso, por ejemplo, de Axios Communicators Pro. Bueno, pues con la periodista especialista en este tema, han visto que hay ahí un nicho especial y la mejor manera de abordarlo es dándole protagonismo a esa periodista. ¿Por qué? Porque te da credibilidad desde el minuto cero que está actuando en eso, ¿no? Este es un tema que yo, desde que hice el libro del New York Times, repito y repito y repito y repetiré siempre, ¿no? Apostar por la calidad, jamás por la cantidad. La cantidad no nos va a dar nada. La calidad nos lo va a dar todo. Cuando digo calidad es que cada pieza que hagamos realmente marque diferencias. La gente la pueda recordar. O como mínimo, no hace falta que sea todo memorable, ¿no? Pero como mínimo la consulta y dice, me he enterado, muy bien explicado, con fuentes, bueno, fijaos, las cifras del New York Times. El New York Times publica cada día un máximo de 200 historias. 200 historias quiere decir 200 URLs, ¿vale? Un vídeo sería una historia, un reportaje es una historia, una noticia es una historia, un live es una historia. 200. Con un equipo de 2.000 periodistas tiene actualmente en la redacción. Pensad los que estáis aquí en vuestros medios, cuántas noticias publicáis y cuánta gente hay en la redacción. Pensadlo un momentito. Podéis hacer la división. Bueno, para mí de verdad el mensaje clave es la gente no hay nadie que lea más de, bueno, nadie, siempre hay alguien, ¿no? Pero no hay nadie que lea más de 8 o 10 noticias en un medio. O sea, es que ese es un mega usuario descomunal, ¿vale? La gente lee 1, 2, 3 si es que te vienen a ver ese día. Con lo cual, ¿qué más da que hagas 500 historias? No las van a ver, ¿no? La de historias que se quedan con 3 lectores. O sea, y lo podéis ver en vuestros datos de Analytics o con la herramienta que tengáis, ¿no? Entonces, concentrémonos en hacer pocas historias muy bien hechas, con calidad, y eso es lo que un día tras otro nos va a dar al final un estatus al medio que la gente diga, caramba, qué buen trabajo, ¿no? Más herramientas de engagement. Bueno, esta se ha puesto muy de moda también por el éxito de los games del New York Times, pero también muchos medios lo tienen. Los juegos, ¿no? Es un complemento a la información. Evidentemente no es información, pero es algo que pues la gente, o sea, solo los juegos, por ejemplo, en el New York Times, solo los juegos tienen más de 1 millón de suscriptores de pago, ¿no? Y después hay muchos otros millones que lo tienen integrado en la suscripción conjunta, ¿no? Yo ahí lo que diría, idealmente, es intentar buscar ese toque personal del medio, o sea, que si puedes conseguir o un juego propio o hacerlo en colaboración con alguien, algo que sea diferencial, que no sea el mismo juego que está en todas partes, ¿no? Sudokus hay en muchas partes, ¿no? Pero si puedes conseguir un juego que enganche con tu público, pues genial.
18 vamos ya, yo creo que vamos bien de tiempo. Esto es algo que es súper sencillo, pero que se hace muy poco, no sé muy bien por qué, que es pedir la participación de los usuarios en los medios, ¿no? El New York Times lo hace, y ahora os muestro cómo, no sé, quizá varios centenares de veces al año, ¿vale? Con distintos temas, ¿no? Que aquí veis algunos ejemplos. Pues este en concreto, ¿has vendido tu casa para poder pagar la universidad de tu hijo o hija? Queremos escuchar, ¿no? Tu experiencia. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, aquí te explican por qué piden esto. Dice, eso está justo, o sea, después del titular te viene esta explicación. More voices, better journalism. Bueno, pues cuanto más voces escuchemos, mejor periodismo vamos a hacer, ¿no? ¿Y cómo es? O sea, aquí no hay una tecnología complicada, no. Hay un formulario al final de ese texto que te dice, describe tu situación, tantas palabras, un par de campos más, tu nombre, tu email, dónde vives, tu dato de tu teléfono, y esto te lo piden por si estás dispuesto a que el New York Times, un periodista del New York Times, contacte contigo a partir de esa experiencia, pues poderte entrevistar porque considera que es un buen testimonio, etcétera, ¿no? Bueno, esta fórmula les ha permitido hacer constantemente temas donde cuentan con el input de protagonistas de las historias, o directos o indirectos, que de otra manera no hubiesen tenido nunca, ¿no? Recuerdo una vez que explicaban un caso concreto que hicieron de un reportaje sobre la situación de las mujeres en Arabia Saudí, ¿no? Y por unos cambios que estaba habiendo en la ley, una cierta apertura, bla, bla, bla. Pues pidieron, dice, bueno, esto es lo que dice la ley, pero queremos saber cómo viven las mujeres su situación en Arabia Saudí. Bueno, recibieron más de 6.000 testimonios, ¿no? 6.000. O sea, aunque tú tengas a un corresponsal en Arabia Saudí y se ponga a hacer este tema muchos días, ¿con cuánta gente va a poder hablar? Pues poquitas, ¿no? O sea, no, es imposible. Bueno, y como esto, siempre podemos encontrar aquí testimonios súper interesantes a los que luego, evidentemente, hablaremos con esas personas y les pediremos permiso para ser citadas, como lo hace aquí el New York Times, ¿no? Pero ya veis, la tecnología es un formulario, o sea, es una presentación y un formulario que no tiene más dificultad, ¿no? Esta es lo que os decía de la explicación un poco más detallada de por qué el New York Times pues, actúa de esta manera. Y esto permite también hacer cosas más sofisticadas, ¿no? Esta, por ejemplo, es un trabajo increíble que hicieron sobre los nombres de los mapas, de los barrios de la ciudad de Nueva York, ¿no? Y que es algo que en muchas ciudades no está claro en qué calle empieza o acaba un determinado barrio, ¿no? Y eso en Nueva York es especialmente así. Y entonces lo que hicieron es contar con miles de personas que te decían, yo vivo en la Quinta Avenida, tal número, y a este barrio lo llamamos así. O yo vivo en Brooklyn, en esta calle tal, y aquí lo llamamos así. Y quizá el vecino de al lado lo llamaba de otra manera. Y eso al final les dio un mapa increíble, súper interesante. Tú te podías hacer zoom, acercarte hasta el nivel de calle y pasabas ahí un montón de rato, ¿no? Otra cosa que me encanta como ejemplo, que hace muchos años que lo hace, pero que es el Submit Your Caption el cartoon del New Yorker, donde cada semana te presentan una viñeta y donde los usuarios le ponen el caption, ¿no? el pie. Y después los usuarios pueden votar sobre los que se han presentado y al final hay un ganador, se dice el ganador. Bueno, tienen unos ratios de participación impresionantes, ¿no? Con algo que es distintivo del medio, como son sus caricaturas, sus viñetas, ¿no? Y es como darle una vuelta y sacarle partido para involucrar a la gente en ese tema, ¿no? Una de las cosas que se habla mucho últimamente por los estudios que hay es el del Reuters y otros, ¿no? Es el de la falta de confianza de la gente en los medios, ¿no? Una de las posibles soluciones para eso es el intentar ser lo más transparentes posibles, el explicarnos, ¿no? Mucha gente
no sabe cómo trabajamos los medios, no tiene idea de si un periodista se ha pasado 5 días persiguiendo un tema o qué ha hecho, ¿no? O si se ha leído no sé cuántos documentos o se ha entrevistado a tanta gente, tal. Entonces, yo creo que hay una necesidad de ser un poquitín o mucho más transparentes y contar cómo trabajamos, cómo somos, ¿no? El New York Times esto lo traduce en una sección que se llama Reader Center, que tiene diversos apartados y donde cada día explica algo que tiene que ver. Hay varias secciones, ¿no? Times Insider es quizá la más interesante. Explica, por ejemplo, cómo se ha hecho una determinada información o entrevista a un periodista que explica. El otro día, por ejemplo, había una entrevista a Doug Mills, que es el fotógrafo que hizo la foto que habréis visto donde se ve la bala, ¿no? Que disparan contra Donald Trump y pues hizo foto y captó y luego viendo eso dice, ¿y esto? Y se ve ahí bueno, lo habéis visto, supongo, la imagen, ¿no? Bueno, pues y él explicaba pues cómo estuvo ahí haciendo fotos, por qué, los años que lleva haciendo. Bueno, te cuenta un poco los entresijos del trabajo periodístico y eso ayuda pues mucho a entender el valor que tiene ese trabajo, ¿no? O, bueno, en esta sección del Reader Center está incluido el Your Lead, que es lo que hemos visto antes de pedir, además, la participación de la gente, ¿no? Lo hace el diario El País en España, lo hace con una sección que llama El País que hacemos, donde no tan intensamente, pero hay bastantes explicaciones también de este tipo. O, por ejemplo, Nat Geo, aparte de su cuenta de Instagram, que es la cuenta de Instagram con más seguidores del mundo después de 7, 8 famosísimos, ¿no? Pues esa del medio que tiene más seguidores, pero tiene otra que no es la principal, pero que tiene 16,7 millones de seguidores, ¿no? Que es Nat Geo in the Field, y que lo que hace es precisamente que los fotógrafos de National Geographic explican su día a día, su quehacer, una foto te cuentan cómo la han hecho. Bueno, pues eso un poco dice qué supone ser un fotógrafo de National Geographic, pues te ayuda a entender el valor que tienen esas imágenes y que haya tantos fotógrafos repartidos por el mundo captando imágenes continuamente, ¿no? Luego ideas poco utilizadas pero en medios, pero que creo que podrían funcionar, ¿no? Por ejemplo, instalar una webcam en directo de lugares emblemáticos en nuestra ciudad o en nuestro ámbito, lo que sea, ¿no? Todas las ciudades tienen lugares reseñables, ubicaciones específicas, lo que sea, de naturaleza, de vida urbana, monumentos, obras que están en marcha, lo que sea. Bueno, es una manera también de atraer a gente que igual no va buscando ninguna noticia, pero de repente eso, la gente lo mira mucha gente, las webcams en directo tienen mucho tráfico y tú puedes poner la webcam y al lado pues la referencia de tu medio, evidentemente, o las últimas noticias o lo que sea, y alguno entrará, ¿no? Pero bueno, al final es algo que el medio, por ejemplo, esto sobre todo para medios locales, ¿no? Pues también es una señal de identidad, ¿no? De decir, bueno, yo estoy pendiente de esto, es nuestra playa o nuestro lugar mágico, es nuestra lo que sea, ¿no? O es el centro de la vida de la ciudad. Cuando son de imágenes urbanas, pues hay que andar con ojo con que no se identifique realmente a la gente, pero no pasa nada porque sean, y cuando no lo identificas, pues no hay problema, ¿no? Otra idea, la versión audio de los artículos, que es algo que muchos medios ya han empezado a hacer. La versión audio de los artículos, tú puedes hacer la versión audio sin más, con herramientas, hay muchas soluciones ya que lo están ofreciendo de IA. Tiene una ventaja y es que te permite, o si la gente está interesada en leer, bueno, en consultar un tema determinado, pero no puede estar leyendo en ese momento, está haciendo otra actividad, pues tú puedes escuchar y lo utiliza mucho la gente, ¿no? Le puedes dar un toque adicional. Schibsted, por ejemplo, varios diarios del grupo Schibsted han creado voces personales que leen los artículos, y las voces son de periodistas protagonistas de ese medio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Aftenposten, pues es la voz de Anne Lindholm, que es la voz escogida, ¿no?, como referencia. Entonces le grabaron su voz y a partir de ahí, pues los artículos
con su ok totalmente, evidentemente, pero los artículos que tú lees en Aftenposten no es una voz cualquiera, sino que es la voz de una periodista que tú identificas y bueno, te hace también pues, sentirte más cercano con el medio, ¿no? Vamos ya acabando. Otra idea posible son los concursos participativos, ¿no? Esto es algo que muchas veces no se hace pues porque por los problemas logísticos que pueda generar, ¿no? Quién se encarga y del tiempo que va a llevar, pero al final no es tampoco tan complicado, ¿no? Y sobre todo si conseguimos tener una cierta plataforma bien hecha, luego el trabajo te lo hace la gente que participa, ¿no? Ya sean de fotos, de relatos, de vídeos, a dirigirse al público joven, por ejemplo, ¿no? Otra iniciativa que lanzamos en National Geographic fue un concurso de redacción periodística, una manera de involucrar a gente joven, estudiantes, pues para escribir y bueno, ya llevan ahora 5 años haciéndolo y la verdad es que es con patrocinadores, es una buena iniciativa. O el New York Times tiene un espacio que es The Learning Network, que es un espacio magnífico donde hacen contenidos para poder ser utilizados en las clases, ¿no? como material educativo. Y una de las cosas que hacen son constantemente durante el año, pueden hacer, no sé, 8 o 10 concursos de redacción de temas diversos, de temas que plantean, pues queremos que escribas sobre tal tema, ¿no? Y tienen un montón de participación, ¿no? Un tema que oímos constantemente es cómo cómo conseguir llegar a gente más joven, ¿no? De edad más joven. Entonces, yo creo que una de las mejores vías para hacerlo es que el producto periodístico lo hagan esos jóvenes o gente de una edad similar a la que queramos llegar, porque son los únicos que van a entender, o sea, vale, yo tengo hijas de determinadas edades, pero no voy a contar las cosas como las cuentan ellas, ¿no? Con sus amistades, ¿no? Entonces, un gran ejemplo, que de hecho tengo previsto explicarlo en breve en mi newsletter en Tendencias, es La Voz de la Salud. La Voz de la Salud es un espacio de salud del diario La Voz de Galicia, hecho por un equipo súper joven de periodistas que tienen una gran apuesta por Instagram, por TikTok y por otras plataformas. La verdad es que os recomiendo que lo echéis un vistazo para ver cómo se puede hacer Han ganado premios periodísticos concedidos por laboratorios, por organizaciones médicas, que decir que es un nivel periodístico buenísimo, pero hecho con un lenguaje y una manera excepcionalmente bien adaptada, yo creo, a ese público más joven, ¿no? Luego podemos tener, por ejemplo, en el caso de diarios o revistas, la réplica digital, que quizás hay diarios donde la réplica digital es muy utilizada por algunos suscriptores, o sea, quieren ver el diario tal como se ha publicado en el papel, pero en digital, ¿no? Y quizá no lo conoce mucha gente o lo quieres dar a conocer, bueno, pues una manera, por ejemplo, de ligar newsletters, que es gente fiel a tu medio, con regalar algo, pues puede ser, como hace Fortune, por ejemplo, regalar 3 números gratuitos a la gente que se suscriba, a todos los suscriptores, perdón, de su newsletter, ¿no? Y entonces, pues, bueno, les manda un correo, oye, gracias por ser suscriptor, te regalamos 3 ejemplares, reclama a ti. Quizá esa persona luego quiere seguir haciendo uso de ese formato, ¿no? Y finalmente, la número 25, se ha hablado también aquí del tema de los productos finitos, ¿no? De los productos que no son eternos, sino que empiezan y acaban, y que eso mentalmente es un gran beneficio para los usuarios, ¿no? De decir, vale, he empezado y he acabado, ¿no? Y 2 grandes ejemplos que me parecen productos magníficos son el FT Edit, de la aplicación FT Edit del Financial Times, o el País Express del País, ¿no? FT Edit te selecciona cada día 8 temas. Son 8 artículos del Financial Times de ese día. Es una aplicación de pago, pero mucho más barata que la aplicación normal del Financial Times. Y la verdad, si yo estoy suscrito, o sea, dudo que si no estuviera suscrito y estuviera suscrito al Financial Times, leyese 8 artículos cada día del Financial Times. Dudo que lo hiciera, ¿no?
Así tampoco quiere decir que lo haga todos los días, pero que ofrecer 8 artículos de un medio como el Financial Times es más que suficiente para muchísima gente, ¿no? Bueno, además es una aplicación súper agradable de leer, está muy bien hecha. Y El País ha hecho algo relativamente parecido, que también son las claves del día, en un formato también de card, que puedes ir pasando, haciendo swipe horizontal, y si quieres ya entras a leer el artículo concreto y bueno, incluye publicidad como patrocinio, en este caso de Renfe, ¿no? Estas son las 25 ideas que quería comentar y un par de reflexiones final antes de terminar, y quizá hay un pequeño espacio de preguntas. Estos 2 días la verdad es que se han contado cosas súper interesantes, ¿no? O sea, yo no he parado de tomar notas de muchas cosas, ¿no? A mí me queda una sensación a veces de no nos castiguemos tanto. O sea, no estamos haciendo las cosas tan mal, ni mucho menos. Hay muchos medios que hacen un grandísimo trabajo, muy bien hecho, con grandes periodistas, dedicando un esfuerzo enorme. Se hacen muchas cosas bien, se hace buen periodismo. Entonces, ya digo, es que a veces da la sensación de que somos una industria en derribo. Bueno, somos una industria con dificultades, pero una industria que tiene actores centenarios, que hay pocas industrias que pueden decirlo, o que tiene actores nuevos pero que han conseguido con habilidad y colocarse rápidamente, ¿no? Entonces, claro que nos tenemos que exigir siempre, continuamente, más, ¿no? Porque se hacen cosas mal o no hacemos todo lo bien que podríamos, pero que también a veces, no sé, que nos congratulemos un poquitín y nos felicitemos también de las cosas bien hechas, que son muchas, ¿no? Y no he podido aguantarme de un par de reflexiones que nadie me ha pedido, es verdad, para esta sesión, pero que la ventaja de cerrar, pues lo hago, ¿eh? Los jóvenes se informan en las redes y no en los medios. ¡Oh, qué desastre!, ¿no? Porque antes todos los jóvenes se informaban en los medios. Todos los jóvenes compraban el periódico, todos, leían, veían los informativos de televisión, escuchaban los informativos de radio. O sea, todos los chavales de 17, 18 años, venga, informándose. Si no ha pasado nunca. La diferencia es que ahora se informan, vale, en las redes, pero se informan y quizá entran en contacto con nuestro medio, ¿no? No sé, es que de verdad, yo a veces veo, es el fin del mundo que se conectan, los jóvenes solo consultan TikTok para informarse. Bueno, al menos consultan TikTok para informarse. Es otra manera. Al menos os invito a pensarlo de otra manera, ¿no? La audiencia está cayendo, la de redes, la de buscadores, ¿no? Y bueno, seguimos teniendo la audiencia fiel que queremos porque es la que vale la pena. El New York Times daba un dato, que lo contaba en el libro del New York Times, que es que el 12% de su audiencia le genera el 90% de sus ingresos digitales, ¿vale? 12%, 90%. Y aunque sea 10, 85, me da igual, ¿vale? Quiere decir que hay un montón de gente de la audiencia, ¿no?, que es una audiencia muy poco valiosa. Y normalmente es esta que estamos perdiendo, la de redes y la de buscadores. Entonces, que sí, que es un problema y hay que poner todo lo que podamos para mejorar esos números, pero no es el fin del mundo para nada, para nada. Seguimos teniendo al 10-15% que nos va a dar realmente el negocio. Pues yo creo que no vamos tan mal, sinceramente. Y nada, finalmente, identifiquemos como medios cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son esos elementos que nos hacen diferenciales como medio, ¿no? Se ha hablado de la misión del medio en varias charlas, yo creo que es fundamental. Y hagamos una apuesta por esos puntos fuertes, ¿no? Intentando sacarles el máximo partido. Concentrar las apuestas, no hagamos muchas apuestas porque no las vamos a poder hacer bien. Es mucho mejor escoger 1, 2, 3 cosas y ir a por ellas con mucha decisión, ¿no? Y recordar siempre hacer bien lo básico, escribir bien, editar bien, presentar bien todos los elementos, ¿no? Es fundamental, por ejemplo, que revisemos siempre la usabilidad de nuestros sitios, especialmente en el móvil. Hay sitios, se ha comentado también en alguna charla, no recuerdo quién lo dijo, que
que la experiencia de ver determinados sitios, a veces desde otros países, pues es bastante lamentable, ¿no? Porque salen formatos de todo tipo y al final en medio ahí ves un poquito de información, ¿no? Eso es un desastre, eso no funciona, ¿no? Y nada, y si de todo lo que hemos dicho pues podéis seleccionar una o dos ideas o proyectos y empezar con eso, pues creo que habrá sido bien empleada este rato. Solo mencionaros bueno, yo publico tendencias, como sabéis, desde hace años y recientemente, junto con mi hija mayor, hemos lanzado una newsletter que se llama Hoy en Internet, que está en Beehive, donde hacemos lunes, miércoles y viernes tres ediciones semanales con 3 recomendaciones de cosas interesantes de Internet, en español y en inglés, ¿no? Y luego, también en agradecimiento a los que estáis aquí y habéis tal, si a alguien le interesa una suscripción a mitad de precio anual de mi newsletter, aquí tenéis la URL para hacerlo. Estará activa durante toda esta semana y la que viene, ¿vale? Para que si alguien no lo quiere hacer ahora, no pasa nada, lo puede hacer mañana o pasado o cualquier otro momento. Y vamos con el sorteo. Este es el libro, Clarín actualizado, y la pregunta, y al que se acerque más es el que se va a llevar el premio, es ¿cuántos suscriptores en total tiene el New York Times según la última cifra oficial dada? Voy a dar muy poco tiempo para que no empecéis a buscarlo rápidamente, pero que alguien empiece a decir en voz alta, el que se acerque más o el que acierte tiene el premio. A ver, ¿quién más? Ir diciendo, no voy a dar pistas. Tiene más de 3, desde luego. Vale, ¿quién más? ¿Cuánto? Bueno, 10 segundos para contestar. Vale, ya está. ¿Quién dijo 10? Tú, ¿no? ¿Y tú? ¿Ah? Bueno, tiene 10,5 exactamente. No lo dijo nadie eso, ¿no? ¿Ah, sí? Ah, uy, ahora vamos a tener un conflicto. Tú dijiste, perdón, no te oí. Pues, para ser justo, es a quien lo dijo, ¿vale? Pues tuyo es el libro. Y nada, muchísimas gracias. Si hay alguna pregunta, si hay tiempo. Gracias a ti. Bueno, igual lo que hay son ganas ya de salir a descansar un poquito. Ah, David. No, pues si todo va bien, para final de año. Es un libro que estoy preparando sobre newsletters, justamente. De cómo hacer buenas newsletters y espero tenerlo listo para entonces. Gracias. Sí, lo firmo, ahora te lo firmaré. ¿Nada más? Bueno, muchas gracias. Total. Muchas gracias. Bueno, antes de que se vayan, un lujo cerrar la conferencia con Ismael, realmente muchísimas gracias. No, a vosotros. Y bueno, gracias a todos ustedes, realmente para usar una de las últimas frases que mencionaba Ismael, felicitémonos por haber estado acá estos 2 días súper intensos, estas 2 jornadas súper intensas, para mí súper enriquecedoras. Tenemos muchísimo material de análisis para llevarnos, para estudiar, para ver en qué camino seguir, para tal vez castigarnos menos y ver las cosas que los medios están haciendo bien y replicarlas y ver las que no estamos haciendo tan bien y cómo cambiarlas. Quiero algunos agradecimientos. En principio a todos los expositores, a todos ustedes por participar. Tenemos sala llena después de 2 días de 9 a 5, lo que habla del interés y del compromiso. Así que muchísimas gracias. A la excelente conducción de la verdadera maestra de ceremonias, Marta. Un aplauso.
a todo el staff de la CIP que trabajó arduamente. Horacio, muchísimas gracias. Marta Estrada, Paola Dirube, Melba Jiménez y Julieta Lan, que trabajó en temas de redes sociales, e invitarlos a que continuemos con estos temas que van a ser motivos seguramente de análisis, de discusión en la Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa, que se va a realizar en la bellísima ciudad de Córdoba, en el centro de la Argentina, del 17 al 20 de octubre. Aprovechar para decirles que hasta el 31 de octubre están los descuentos Early Bird para aquellos que se registren antes de fin de este mes. Hay un 20% de descuento y un 10% de descuento luego hasta el 1 de septiembre. Así que vamos a sacar un comunicado la semana que viene simplemente para recordar a todos aquellos que quieran registrarse con los descuentos. Y bueno, invitarlos a mañana a desayunar a las 10. A las 10:30 estaremos saliendo para los estudios de Telemundo, donde vamos a visitar los estudios, a ser bienvenidos por el vicepresidente ejecutivo de la cadena de televisión, y luego una presentación de la directora de Digital sobre cómo cubrieron la convención republicana y cómo integraron la televisión con las plataformas digitales. Las presentaciones estarán, ya hay algunas en el canal de YouTube de la CIP, y mañana a partir de las 2 estarán colgadas el resto de las presentaciones. Roberto, muchas gracias. No sé si querés decir algo. No sé si querés decir algo. Y ya los dejamos pronto. Gracias. Según eso iba a agradecer al final de la actividad de mañana, pero bueno, para los compañeras que se retiran ya no nos van a poder acompañar el día de mañana, agradecerles muy cumplidamente. Creo que hay que reconocer también el esfuerzo del equipo de la CIP que condujo esto y que creo que trabajó muchos meses buscando, como tuvimos expositores de primera línea, expositores de una alta calidad, como es el público, como es la audiencia que logramos tener también. Con mi poca experiencia en este tema, dos circunstancias o dos recomendaciones. Una, que todo lo que nos llevamos en esta actividad, todo lo que aprendimos en estos 2 días, lo clasifiquemos. Es muy común que lleguemos a nuestros periódicos, a nuestras casas editoriales, a nuestros proyectos digitales y digamos, tenemos 20 cosas por hacer, estamos muy mal, estamos muy retrasados. Escojamos 3 cosas nada más. 3 temas entre sus apuntes, 3 propuestas que se tengan que sentar con los directivos, con los equipos, con sus compañeros, con sus colaboradores, y echen a andar poco a poco tantas ideas. No es posible emprenderlas todas en paquete. Alicia, en el País de las Maravillas, el conejo le dijo, cuando ella preguntó, ¿por dónde empiezo? El conejo le dijo, empieza por el principio, después inicia lo que sigue y al final te detienes. No se aceleren, pero lleven ideas concretas y disfruten el recuerdo de estos días. Muchas gracias a todos, a todas. Un abrazo.